Bien, en principio una de las cosas que tenemos que hacer cuando pensamos en el celular es los cuidados que tenemos que tener con el celular. Muchos chicos ya lo saben, porque obviamente les pasa lo mismo, este tema de la memoria, que no alcanza la memoria, que manda lento el celular, que ese tipo de cosas tienen que ver con el cuidado del celular. Los celulares, si uno no hace la vuelta a fábrica, cada 3-4 meses empiezan a ponerse lentos. O sea, lo que pasa con los celulares, más allá de que algunos pueden ser viejos, es que hay que hacer lo que se llama recovery o ponerlo de nuevo a fábrica. Bien, para lograr eso hay que tener 2 o 3 cuestiones importantes. Eso tiene que ver con el cuidado del celular. Pero ya que lo planteás, lo partimos de este lado. Que tiene que ver con lo siguiente. En la actualidad tenemos que acostumbrarnos a guardar todo en la nube. Ya eso de almacenar en el celular o en la computadora es algo que a poco deja de ser algo válido. O sea, lo importante es tener todo en la nube, todo colgado en la nube. Más o menos saben eso, explico más o menos qué es. No. Sí, yo sé que sí, la nube ahí, pero bueno. Mi marido siempre me arregla, es técnico para arreglar cuentas y se lo sube todo a la nube. Pero bien. yo lo mío lo tengo Al celular. Al celular. Y cargamos de imágenes, sí. de todo. Y bueno, decís que el celular empieza a andar lento y entonces vos lo querés cambiar al año. Y lo querés cambiar porque Porque está lleno. Porque lo llenaste de cosas. lo llenaste de cosas. Sí. Bien, entonces vamos con esto. Los programas para guardar todo, casi todos los celulares vienen con... Te preguntan si lo querés guardar en la nube, ¿no? El Cloud. Los programas más conocidos que son el Drive, a mí me gusta el Google Drive, el que más uso yo, pero siempre te pregunta el Apple tiene el suyo, el Dropbox es otro, el conocido. Pero realmente se está haciendo todo, digamos, la copia quiere guardar en la nube, Pero hay algo más importante antes de construirte una cuenta, que es la idea de cuando uno pone un celular, pone una cuenta de Gmail. Sí, ahí se guardan todos los contactos nuestros. Sí. A veces, al principio, cuando uno compraba el celular, el mismo chico que tendría el celular te hacía la cuenta y vos te olvidabas. Es importante, antes de pensar un recovery o una puesta a fábrica, es acordarse esa casilla de Gmail. ¿Sí? Todos saben más o menos su casilla de Gmail. Sí. Bueno, ahí están todos los datos que tienen que ver con sus contactos. Y además los programas muchas veces se reinstalan solos. Sí, a veces, algunos por ahí no, pero la mayoría cuando uno tiene Gmail te vuelve a instalar los mismos programas que vos tenías. Y cada 3 o 4 meses hay que hacerlo eso. ¿Sí? Después, por ejemplo, para fotos está el Google Fotos. ¿Sí? Son aplicaciones que permiten que vos tengas todo en la nube. Entonces vos cambiás el celular y tenés las mismas fotos. Se te rompe el celular. Claro. Que es bueno. Bien, entonces, lo primero, vamos a lo conceptual, el cuidado del celular implica, por un lado, esto de tener noción de la cuenta de Gmail, que te permite no guardar los contactos, y por otro lado, guardar la mayoría de información en la nube. Si no cargas el celular, después se pone lento, Y al año no lo te deja tenés. actualizar nada. Claro, a mí no me deja actualizar nada. ¿Bien? Ni siquiera el estado de nada. Bueno, el otro día lo vacío y mandé todas las fotos para la computadora, pero bueno, igual sí. Bien. Claro. Perfecto, eso es como una primera cuestión. El curso lo que tiene o lo que intenta es conciliar 2 cosas. Por un lado, lo que sería el uso del celular y la lectura en comunidad como el otro punto. ¿Bien? Si uno lo piensa en 3 partes, uno diría que tenemos entonces el medio es el celular, el uso del celular, el contenido es el libro y la práctica que vamos a trabajar es la lectura en comunidad. Voy a explicarlo muy sencillo. La idea de pensar lectura en comunidad supone que cuando leemos, no leemos de manera individual, sino que uno lee de manera comunitaria. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es algo muy sencillo. Que es que cuando uno lee un libro, generalmente es porque alguien se lo recomendó. ¿Bien? Y uno recomienda libros. Eso pasó, por ejemplo, con el Código de Da Vinci. Cuando mucha gente se copó con el Código de Da Vinci, terminaba ese libro, ¿qué leo? Y se quedaron ahí porque por ahí no tenían quien le recomiende. En la actualidad, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que son los booktubers, que son los mismos chicos recomendando libros a otros chicos. Y ustedes se van a asombrar de las cosas que leen los chicos. Lo que pasa es que no leen lo que nosotros queremos que lean, pero sí leen de manera asidua este tipo de materiales. Bien, pero lo importante, fíjense en los booktubers, no es tanto los libros, sino que ellos mismos se recomiendan los libros. Una de las posibilidades que tenemos acá para hacer es una biblioteca virtual, que por ahí la vamos a traer para dejar en esta computadora,
Yo hice una experiencia, por ejemplo, en un colegio de Mar del Plata, en la cual para la maratón de lectura lo que hicimos simplemente es que se pasaran libros, ¿no? Una computadora y se pasaban libros para leer en el celular. Y no saben la alegría que tenían cuando se llevaban los libros que ellos querían, ¿no? El tema de eso de recomendar libros es muy importante. Bien, entonces piensen lo siguiente. La idea de usar el dispositivo como un dispositivo de lectura supone varias ventajas. Por un lado, nuevas maneras de leer, digamos que tienen que ver con que los chicos tienen a mano siempre ese dispositivo personal, y la posibilidad inclusive hasta de pensar cómo resignificar el libro de estas nuevas tecnologías. Bien, cómo traer aquellos viejos contenidos a estas nuevas tecnologías. O sea, estar como en la frontera entre aquellas prácticas que tienen que ver con el libro y estas nuevas prácticas que tienen que ver con la tecnología. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que tiene, yo recomiendo, por ejemplo, el programa, el Adobe, por ejemplo, que se bajen para leer, porque te permite leer, subrayar, y te permite otra cosa, que es armar una biblioteca virtual. Entonces, en aquella clase, uno, por ejemplo, da una clase y puede recomendar una serie de materiales que los alumnos van guardando y van construyendo un plan de lectura, que tal vez no lo lean ahora, ¿sí? Pero tal vez en otro momento de su historia educativa necesitan algo de lo que nosotros les dimos y vuelven, inclusive tal vez a lo que subrayaron en nuestra clase, y van a leer otros libros que nosotros les recomendamos. Eso es muy interesante porque un proyecto de lectura ya es, o ya forma parte de enseñar a leer, ¿no? Empezar a ir guardando. ¿Se acuerdan cuando los profesores nuestros iban dando una clase y nos tiraban autores y muchos chicos anotaban esos autores? Bueno, la idea es que tal vez ahora uno pueda ir bajando esos libros e ir compartiéndolo con el objetivo de que forme parte de su proyecto de lectura, ¿sí? Y de ir formando desde ahí lectores, ¿no? Otra de las posibilidades que tiene esto es que podemos romper la simultaneidad de la clase. Uno puede trabajar con varios materiales a la vez y cada alumno puede hacer un recorrido distinto, porque hay un concepto que está bastante errado. Después les pregunto a qué área está cada uno para un poco ejemplificarlo mejor. Pero a veces tenemos un concepto de lectura muy como arcaico, ¿no? En el sentido de, y muy alejado de la realidad. Cuando a los chicos les damos un fragmento y queremos interpretar palabra por palabra, ¿no? Esto significa esto, nos olvidamos que cuando uno lee, muchas veces lee y muchas veces no entiende nada de lo que está leyendo, ¿sí? Cuando uno va a la facultad o a terciario, a veces lee un apunte y está 2 horas y no entendió nada. O sea que es como bastante irreal esta idea que palabra por palabra uno lee, sino que uno tal vez lee 2 horas, 3 y después empieza a enganchar y vuelve para atrás y vuelve a hacer otra lectura. Entonces es como bastante frustrante, me imagino, si uno se pone en lugar de lector-alumno, esta idea de que todo texto se lee palabra por palabra, porque después cuando ellos se enfrentan a un texto solos, no va a pasar eso. No va a pasar que, ¿qué significa esta oración? ¿Qué significa esta oración? ¿Qué significa esto? ¿No? O sea, uno, por ejemplo, cuando lee clásicos, yo soy profesor de literatura, más allá de estar trabajando en TIC ahora, uno lee un clásico, le lee la Odisea, y lo primero que pasa es que no entiende nada hasta la página 100 y pico, que después dice, ah, claro, está diciendo esto, o funciona así el Pero libro. los chicos tienen paciencia, o agarran, leen un poquito y lo dejan. Y bueno, pero vos fíjate que desde lo que te estoy diciendo es imposible que tengan paciencia. Si nosotros le enseñamos que un texto se lee uno a uno, una palabra en contenido, una palabra en contenido, una palabra en contenido, y no van a tener nunca paciencia, porque hay que bancarse la incertidumbre de no entender lo que estoy leyendo. Tal vez nosotros le tenemos que enseñar a veces que leer es no entender también a veces. Y que la lectura no es simétrica. Bien, que a veces, quiero decir, si yo, no sé, ¿de qué sos profesor? De química. Propongamos esto, que tal vez si yo me pongo a leer química, en primera instancia el objetivo tal vez es acercarme a un texto de química, no entenderlo 100%, sino poder plantearme dudas, ¿sí? Digamos, cuando, por ejemplo, el profesor de química, porque me ha pasado en otros colegios, ¿no? Ustedes hacen un experimento, entonces, vamos a poner una cosa tonta, ¿no? Comprobar que el agua hierve a 100 grados, ¿no? Entonces el chico dice, hervimos el agua a 100 grados. No, bueno, le falta todo el entramado de decir, con el profesor de química hicimos un experimento, la hipótesis era, digamos, y eso forma parte de enfrentarse a una lectura y empezar a conocer los géneros, ¿no?, de cada área. ¿Sí? Quiero decir, yo tengo que
enfrentarme tal vez a algún ensayo de química, aunque entienda la mitad. ¿Sí? Y tal vez el objetivo no es entender el 100%, sino empezar a habilitar prácticas de lecturas y de escritura. El mecanismo. Porque ahí está un poco la relación entre una cosa y la otra. Yo soy profesora de geografía y a veces Bien. le das textos sencillos, el libro de texto de, ponele, 7/4, y no entienden. Entonces, uno que tiene que hacer, ir leyendo a la par de ellos, primero, traerles el material, porque eso de que uno lee y el resto escucha, ¿no? Traerles el material, ellos tienen que estar leyéndolo, siguiendo la lectura, se aburren, se pierden si no, y ir párrafo a ver qué entendieron, ir parando, porque si no, ellos se aburren, lo dejan, no entienden. Ah, quería decir eso, ah. Entonces, ¿Vos sabés que es todo, viste, pausado. Vos sabés que igual hay que, de a poco hay que pensar algunas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, la idea de la red, que es un poco, les voy a dar, como digo, voy a trabajar ahora una parte presencial y una parte virtual. Vamos a hacer una actividad de trabajo colectivo con ustedes, y si algunos se suman viendo este video también. Cuando vos te corres como profesor muchas veces y dejás el protagonismo a otro, empiezan a funcionar de otra manera los grupos. Yo te voy a contar una experiencia por ahí personal para que vos veas. Yo trabajé en microcuento en un curso y armaron grupos de WhatsApp, y ellos iban dialogando en ese grupo de WhatsApp. Vamos con 2 o 3 cosas teóricas y técnicas de este proyecto. Uno tiene que formar parte del grupo de WhatsApp, no necesariamente. ¿Bien? Eso es a elección de cada docente. Yo, por ejemplo, no participo en los grupos de WhatsApp. ¿Qué hago? Les paso por Bluetooth a uno el material y ahí entre ellos se pasan los materiales. ¿Bien? Y se arman los grupos, algunos trabajan con el grupo entero, otros trabajan con distintos grupos. Lo interesante del grupo de WhatsApp es la discusión que nos pueden poner, que puede ser con audio, que puede ser con debate. Y lo interesante es que WhatsApp tiene una función que es enviar chat. Entonces, yo como docente, en el caso mío, yo participé en esa instancia. Ellos dialogaron, debatieron los microcuentos y me mandaron después toda la discusión. Entonces lo conocieron, en WhatsApp tienen la posibilidad de enviar chat. Lo vi. Entonces, te lo envían a una casilla de correo. Entonces vos le das la casilla de correo, se lo envían ellos mismos y te lo traen impreso si vos querés. Y Entonces no, te queda el guión. Tienes que darle tu teléfono. Claro, y te queda tu guión. Queda el guión de la Todo lo que discusión. estuvieron trabajando ellos. Todo lo que estuvieron hablando entre ellos. Entonces vos corregís tal vez eso en la instancia. Y a mí me pasó, te digo, ahora vuelvo a la experiencia, perdonen por las direcciones, pero la idea de la experiencia era allá en microcuento. No saben las lecturas que hicieron entre ellos. Tal vez uno a veces se pone demasiado a hablar y ocupa un lugar y evita, por ejemplo en este caso, un montón de lecturas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en una escuela de Sierra lo que hicieron fueron diálogos matemáticos. Entonces el profesor mandaba problemas y ellos debatían en el grupo de WhatsApp y quedaron buenísimos los diálogos matemáticos, porque uno le explicaba a otro, ¿viste? Se discutía, se debatía. El tema de participar o no es un tema que depende de esa elección de ustedes. Y otro tema problemático que avanzo es el tema de las reglas de conducta en los grupos. Es un tema que hay que debatir, pero tenemos que debatirlo en los grandes también. Ustedes ya habrán visto que también en los grupos nuestros también nos está faltando. Pero a mí me pasó que yo armé uno con primero. Yo no, el director me ha dicho no armes porque primer año, yo soy preceptora acá de los 2 primeros. Bueno, pero me pasaba, empezaron a faltar los profesores. Bueno, le pregunté, le digo, bueno, voy a armar. Le di las condiciones de que este era solamente para que yo mandara si faltaba algún profesor para que trajera la nota firmada, lo que sea. Primero cuarto y primero segunda. De primero segunda ya lo borré. Fui del grupo porque era una vez, 2 veces, 3 que me mandaron fotos, que se empezaban a decir cosas entre ellos, cuando ya habían disuelto uno de ellos solo. Y en entonces uno se acordaban que estaba yo en el grupo. No, cuidado que está la presa, no digas así, que mandaban fotos, que mandaban... Basta. Un día dije, basta. Fui un día estábamos acá y estaban mandando mientras estaban en clases. Entro yo y digo, ¿qué están haciendo mandando ese mensaje? ¿Y cómo sabes? Le digo, si yo estoy en el grupo. Pero ser más vivo en todo caso. Y entonces me dicen, no, bueno, al otro día se empezaron a pelear porque uno se decía una cosa al otro, o uno que lo retaba al otro. ¿No te acordás que dijimos que no se mandaban esas cosas? Y lo disolví. Con primero o cuarto, con el M funciona todavía. Mira, por eso de las reglas creo que tenemos que empezar a pensar, que cada grupo se construye para algo y tiene una función específica. Pero digo, los adultos también pasa que se han peleado un montón de grupos de profesores por cuestiones políticas, por cuestiones de salir del ámbito que corresponde a cada grupo. El grupo está construido y tiene un objetivo y es algo que deberíamos debatir como reglas de convivencia. No, pero este primero, un chico se fue de viaje acá con la escuela, me pidió permiso si podía mandar fotos de ella. Bueno, le pregunté, todos como, bueno, se va de viaje a Buenos Aires, quiere mandar fotos porque iba con la escuela.
Y bueno, bien, hay algunos que, como decíamos siempre, hay algunos desubicados que mandan igual algunas cosas, pero entre esos, bueno, le contesto. Lo mismo que dije, no privados, a mí no me manden privados, bueno, ahora por ahí te mandan si están enfermos, bueno, porque si están enfermos yo después cuando llego a la escuela me voy a dar cuenta. Digo, mándenme eso, sí, por privado, bueno, tengo tanto, pero con un primero no resultó. Y bueno, pero creo que son espacios para ir debatiendo y vamos a ir aprendiendo, creo, entre todos ese tema de... Por eso siempre lo digo... Las reglas. Las reglas, ¿no? Claro. De trabajo en los grupos. Aclaro esto para, si alguno se suma por internet, la clase la voy a subir ahora, que el curso tiene 0,44 de puntaje y lo que vamos a intentar es trabajar un poco virtual con ustedes también, más allá de este encuentro. ¿Bien? Posiblemente ahora pongamos algún día de consulta dentro de un tiempo, pero la idea es que ustedes lleven este proyecto, algún proyecto de esto al aula. Bien, a partir de eso van a llenar un pequeño formulario con la experiencia de ustedes y con ese formulario que yo les voy a enviar se le va a dar el puntaje cuando lo llenen. Bien, eso más o menos quedó claro. De esto por ahí es la parte más administrativa. Para en más o menos dentro de 15 días, 20, que yo voy a venir igual por si alguien quiere consultarme. Si no, lo podemos hacer virtualmente, me escriben virtualmente o al grupo. La idea es que piensen un proyecto para trabajar. ¿Bien? Disculpame. Un proyecto, sí. Está bien, vos estás hablando de la utilización del celular como alguien que lo sabe usar. Sí. No sé, en mi caso... Acá hay un concepto, ahora viene un concepto interesante que te voy a decir de esto. Bien, porque hablaste un montón de parámetros que voy a tener que empezar. Bien, una cosa importante desde tecnología que viene pasando, que es como un cambio rotundo en lo que sería el paradigma, es que se empieza a pensar ya no tanto las capacitaciones de tecnologías como nosotros viniendo a enseñar cuestiones tecnológicas, sino que se empieza a pasar de la verticalidad a la horizontalidad. Digamos, lo que vos no sabés hacer, seguramente un alumno tuyo lo sabe hacer. ¿Bien? Desde bajar un libro, traerlo al grupo, vos podrías empezar diciendo tal y tal libro, bájenlo y alguien te lo puede traer, y eso está bueno, ¿no? Pero son cuestiones, la tecnología en la actualidad está hecha para que la maneje cualquiera. A diferencia tal vez de hace 20 años atrás, ¿no? Que uno manejaba la videocasetera de la casa y era una pavada la videocasetera, pero la manejaba uno solo, ¿se acuerdan? O sea, y había que poner stop y play, lo manejaba uno solo. Ahora la vieron que cómo la gente aprendió a partir del hacer, ¿no? Que es una Probando, te ibas probando. Claro, pero cómo también nos enseña esta idea de la pedagogía, ¿no? Cómo la gente grande, todos con el celular ahora, no hay... Nadie quedó fuera de eso. Pero bueno, algunas cuestiones tecnológicas te las puedo decir ya, de las que no te quedaron acá. Por ejemplo, para volver a cero el celular, simplemente en configuraciones vas a ver restaurar la fábrica. Si vos te asegurás de haber bajado todo, y te puedo asegurar que el celular te va a andar como nuevo a los 10 minutos. ¿Qué te va a pedir después? Tu cuenta de Gmail y te va a aparecer todo fantástico. Y que borras todo. Borrás todo lo que lentiza el celular, Claro. pero no, Fotos, no tus videos. datos. No. Claro, No pero yo te- digo que tal vez hay que, eso que decía de Bajar. tener en la nube todo. Si vos tenés todo en la nube, vuelve a estar todo en su lugar. ¿Sí? Yo no tengo nada en la nube. Pero eso es como importante. Yo lo aprendí de los chicos porque en un momento pregunté y me dijeron eso, ¿no? Y ya me dijeron, ¿cómo haces esto? Y hay que hacerlo cada 15 días. Me dicen, bueno, claro, los chicos le dan mucho más que nosotros. ¿No? Y entonces obviamente quedan, pero no saben la diferencia que hay. Pruébenlo, van a ver que la diferencia que hay entre Yo un ahora celular... no tengo foto, pero... Bueno, para bajar la foto hay dos maneras, con un cable... Sí, por eso la voy a bajar de la compu. Quiero ver si tengo esa opción que decís vos. Sí, restaurar. Que está en administrador de archivos. Configuración. Yo ahora tengo un Apple, ¿no? Pero cualquiera que tengan ustedes con Android, lo buscan en configuración. Configuración, sí, ¿qué es? Todas las tecnológicas. Sí, yo lo dije, esto no lo toco ni loca. ¿O en ajustes? ¿O qué? Yo tengo tantas cosas acá que no sé. Ajustes. Ajustes, configuración. Copia de seguridad y restablecimiento. Ajá, sí. Ok. Copia de respaldo y restauración, ¿eso será? Y debe ser. Es- ¿Sí? Copia de seguridad de establecimiento. ¿Es ahí? Restablecimiento tiene que ser, claro. Sí. Hay que hace toda la copia del celular. A ver, uy. Sí, igual que pasar. ¿Viste? ¿Te aparece a vos así? Sí, sí. Copia de respaldo y restauración. Sí, acá. Sí.
Ahí entras y te va a dar dos opciones. Establecer valores de fábrica. ¿Sí? Copia y respaldo de datos. ¿Pero qué te lo hace? Lo que tenés en la... Te queda como cuando Ay, lo ahí te compraste aparece la al cola del celular. Gmail si no aparece. No, Claro, si que no, tenés no, ahí no, la no, cuenta. Belén Ángeles. Cuando Belén vos Valentino. tenés, Claro. cuando vos agarrás y pones tu número de tu La que vos cuenta de diste. Gmail, automáticamente te va a Pero yo subir tengo Ahí como los dos opciones contactos. marcaditas. Dos Pero cuentas. no lo hagas hasta No, que ahí no no. tengas. Restauración automática la tenés. guardada. Ah, lo tengo hecho. Lo tenés porque- y copia de seguridad lo tenés hecho, lo tenés hecha. Seguramente mi hijo, no yo. Hacer una copia de seguridad, Lo tenés de hecho ya. datos, de aplicación. Ah, y acá está la copia de la seguridad, está ahí Y restaurar datos de fábrica. En y esa cuenta de todo. en Gmail. esa cuenta de Gmail. Ujú, Está que es la bien. que te Igual tiene que- fíjense que tienen ahí en la copia de seguridad. Por ahí tienen cosas que ya bajaron 20.000 veces Sí. a la computadora y la tienen todavía ocupando lugar y no conviene Sí, sacarle bueno, el a clic mí me ese pasa y que que- aparezca de cero. Las fotos, uno por ahí si quiere tener un acceso para mostrarle a alguno. Sí, alguno. Las fotos que se hacen copias automáticamente y te las manda a Google. Sí. Automáticamente Cualquiera que- te las manda depende- ahí a... Hay varios programas en la actualidad, porque está todo pensado para la nube. Yo uso el Google Fotos porque Ahí, uso todo van Google, todas ¿no? para ahí, Google, automáticamente. Google Drive, sí. Ah, bien. Este lo tengo inclusive en este, ¿no? Google Fotos. Sí. Que ya viene, es una Y lo va- aplicación de fábrica. Claro, lo va subiendo directamente. Pero a mí me bien. dice esa que no estaba. Pero tenés que subirlo, no te sube No, automáticamente. automático. Claro, te va haciendo una copia. Ah, sí. De Porque todo. te Vos le abre, tenés que, en algún momento te pide sí, lo vas Pero él me subiendo. dice que la actualice. Donde yo le pongo actualizar, te me abre con pone que no el- tiene disponible. Claro, porque seguramente está llena de datos, porque vos tendrías que empezar de... Ah, sí, yo lo borré ese de programa. ahí. Hoy le saco todas las fotitos. Bien, a ver, vamos vamos a hacer una experiencia nosotros que yo siempre la hago del encuentro cero, que es que ustedes puedan mirar esos materiales que estaban ahí y que hagan un subrayado, copiado y pegado. Me parece a mí que por una cuestión de no agobiarlos a ustedes, lo que podemos hacer es de acá a 15 días hacer un trabajo con esos libritos, ¿les parece? Bien. ¿Sí? ¿O prefieren hacer 10 minutos, tratar de mirarlos, Pero abrirlos? yo quiero Lo que pasa es que vos en el sí, caso yo mío no puedo. tengo memoria para poder bajar el... Vos lo vas a abrir directamente de WhatsApp, ¿te fijaste? No Sí, tenés pero para no. abrir el otro. A mí me dice que no. Que le instale el Polaris ese, qué sé yo, y me dice que no tengo lugar. A ver. Yo ahora igual te envío todo el material a vos. Dale, ¿sí? genial, porque no tengo. Igual por las dudas, ahora después te copio la dirección. ¿Para dónde estás? ¿Y al mail no ese se es- puede? ese Es no que la idea es tratar de Claro, trabajar la en idea esto. es Estar con el WhatsApp. Lo que tiene que lo que pasa es que el grupo WhatsApp, si vos lo mandás, lo abrís de una. Claro, genial, lo tenés ahí. Ponemos ahí Igual Acá habría que ahora, si somos nosotros cuatro, habría que eliminar todos los que hoy de la mañana vinieron más gente que están ahí. ¿A vos te abre? Tampoco te Vamos a ver si después ya alguno se quiere sumar al. Ah, porque si no, digo, vamos a ver. Había un montón de gente. Pero lo bajaste vos Lucía para me el iba a venir, que es programa. la presentadora de la noche, me pareció, ¿no? La profe de psicología también dijo. que nos íbamos Por a eso poner. les digo eso, que ¿A por vos? ahí. Claro. Lo que pasa es que hay mucha gente que está trabajando. Claro, hay profesores que están pero, trabajando ahora y tenían la salida anotada, pero bueno, están dando clases. Pero por eso estamos haciendo esto. Lo que voy a hacer, vamos a diseñar así para trabajar. Acá te pide bajar alguno que para leerlo, está bien, y no tenés espacio cuando. Sí. Pero si no lo abre directamente. Ahí te abre directamente, a mí no me abre. Este es el- Claro, a mí no me abre. Este es el primero, por ejemplo. ¿Y no te habías anotado? Sí, sí, yo tengo la planilla. No, ahí lo está tratando de cargar. Ah, Pero el tuyo, mira qué teléfono que tenés, no te lo va a abrir, Juan Carlos. no. No, pero el problema es el que lo maneja. Claro, Juan Carlos, tomá, ya Claro, no te tenés, no tenés ningún. Pues Bueno, tamaño- voy a aclarar se esto. trata de tamaño. Para el vamos a hacer así, vamos a clarificar esto. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de dar la clase 1 y 2, Sí. ¿bien? Así podemos manejarnos virtualmente. Bien. Y todo lo que tiene que ver con las experiencias, que es hacer una lectura de estos materiales, que la consigna va a ser leer uno obligatorio y otro a elección. Sí, que es muy cortito. Y hacer un subrayado, un comentario, lo vamos a hacer virtualmente. Sí, vamos a comentar todo en el grupo. ¿Bien? O sea, por eso vemos si alguno se quiere sumar. Acá estamos dejando Y el entonces subrayado también hay virtualmente, así se hace. copiar y pegar, comentar, poner un audio. Esa va a ser la experiencia. Para redondear. Sobre uno de Esto. los que mandaste. Un texto de los que mandaste. Sí. Si no lo bajo acá, ¿lo puedo bajar de la computadora? No. Pero la idea dice que No. quiere que se use. La idea es que te bajes. Ahora explico esto. Vamos a poquito. Para la primera experiencia que vamos a hacer, que es leer estos materiales y hacer un comentario, el que hay que leer es Leer en Comunidad de Cassiani, que es un texto muy cortito que explica conceptos de lectura. ¿Bien? Ese tenemos que leerlo todos. Comunidad. Leer en comunidad se Y llama. comentarlo.
y comentarlo en el grupo, que pueden hacerlo con audios, copiando y pegando del texto, haciendo un comentario propio, Bien. y ir debatiendo a partir de ahí qué es la lectura, qué es leer. Bien, eso está ahí. Después, para leer, yo les recomiendo que bajen el Acrobat. Bien, Adobe Acrobat. Sí, que tengo yo. El Adobe Acrobat permite subrayar, copiar, hacer y que te van a quedar. Y además te permite guardar en la nube. En un momento ustedes tienen en el Acrobat, los que lo tengan, la posibilidad de guardarlo en la nube, el documento en la nube. Sí. ¿Sí? Que te va a pedir simplemente una casilla de correo, crear una cuenta, y lo bueno es que te va a quedar toda tu vida Ahí. ahí, todas las cosas que marcaste, todas las cosas que seleccionaste y todos los libros que tengas. ¿Sí? Entonces, si te borra el celular, lo tenés ahí. ¿Tenés el Adobe ahí? Sí. Ahí abrió Bien. ahí abrió uno de los textos. Bien, perfecto. Yo que el mío Yo lo tengo que tan guardar en feo. cloud, ¿no? Y obviamente te pide que construyas. Con tu casilla de correo, directamente lo mostramos ahí. Uno crea una cuenta y van guardando todas las cosas que uno copió y pegó. Bien, esto sería como el primer práctico, que es instalar el Acrobat o algún programa, Sí. ¿sí?, de lectura y leer algunos de estos documentos que están ahí. Bien. ¿Sí? Bien, anímense, es divertido. A los chicos van a ver que los chicos, cuando les pase esto, van a ver que los chicos leen, ni siquiera agrandan la letra. Nosotros tendemos a agrandar la letra y ponerla de costado, Sí. ¿no? Eso Pero no. ellos ni siquiera agrandan la letra. Porque tienen vista, por eso. Están acostumbradísimos. Pero lo interesante es que todas las cosas que pueden surgir es almacenar todo lo que subrayamos, todo lo que contamos. Es genial eso. Sí. Bien, esa posibilidad. Bien, entonces la tarea entonces va a ser para dentro de 15 días, 20 nos vamos a poner una fecha y la agregamos después sobre el final en el grupo. Sería comentar esto e ir pensando un proyecto para llevar al aula. Que ahora vamos a dar los parámetros de ese proyecto de trabajo. ¿Sí? Uno sería leer este de Cassiani, que es como bases, es el que atraviesa todo el diseño curricular para todas las materias, el concepto de lectura que sale de ese texto. Y por otro lado, que elijan alguno de los textos a su gusto. Hay distintos textos, si lo ven ahí van a ver que tienen textos diversos para distintos gustos. La idea es que lean alguno a su propio gusto, digamos. Tienen, por ejemplo, uno de Freire, tienen otro de Piglia, que habla de la lectura del Che Guevara en la selva, que es rarísimo, que llevaba libros para todos lados. Tiene otro de Booktuber, de cómo funcionan los Booktuber. Tiene uno de Borges, que habla del libro. Tiene otro de Cassiani, que habla de lo analógico, de lo digital. Tiene uno que habla justamente de los consumos culturales, porque es muy interesante pensar esto, ¿no? Cómo las tecnologías en la actualidad, cómo dominan nuestra vida, ¿no? Cuando hablan de los medios de comunicaciones que nos terminan bombardeando la cabeza. Es la idea de, fíjense que antes un libro tal vez era inaccesible para un alumno. Ahora da la impresión, es la discusión, que es democrático, todos podemos bajar un libro y leerlo en el celular. Ahora, si los chicos no tienen la capacidad de leer, o no tienen las herramientas para leer, esa cosa democrática parece irse al tacho, ¿no? Digo, yo puedo bajar cualquier libro de química ahora. Sí, ahora, si no puedo entender el libro de química, su democracia está al alcance de la mano, pero no nos sirve de nada. Bien, es un poco el debate ese que aparece en esta idea de los consumos culturales y la idea de producción. En la escuela, por ejemplo, en la escuela 13 de Sierra, lo que hicieron, por ejemplo, fue armar libros ellos, los matemáticos, armaron libros y utilizaron el mismo WhatsApp para hacerlo circular, ¿no? Para hacer circular como libros. Estos libros están hechos por mí, ¿no? Así que son muy fáciles de hacer. Si alguien después quiere hacer un proyecto de armar libros, les puedo enseñar las 4 o 5 cuestiones básicas para hacerlo. Y después hay una entrevista a una docente que se llama Beatriz Actis, que es muy interesante el concepto de lectura que da. Uno de Ronald Barthes, o sea que hay distintas profundidades, cada cual elija el que le parece y le pega una leída y también comenta esas dos cuestiones, ¿no? El texto de Cassiani y alguno más que hayan leído y comentado lo que vieron. Bien, eso es un poco el primer práctico que tenemos. Lo segundo es que ustedes piensen un proyecto y lo lleven al aula de lectura en comunidad y uso de celulares. Para eso yo voy a venir, si quieren ponemos una fecha.
para que quede toda la parte administrativa primero. Y llevarlo a la sí, con una práctica. Y por ahí algún día que venga ella, porque nosotros estamos todos los días, nosotros tres. Y ella viene algunos días. Pero vengo, sí, está bien, no, vengo, Ah. vengo martes, miércoles, jueves. Vos venís muchos días. Yo diría, ¿les parece dentro de 20 días más o menos? Sí. O sea, dentro de 3 semanas. Dentro de 3 semanas sería Segunda semana de noviembre. 25, el 9 de noviembre o el 16, ¿les parece? Decimos. Y si ¿Y quieren el después 9, cuántos encuentros nos quedarían? El 9, ahí El- tendríamos que traer más o menos el algo del proyecto, lo hacemos como una consulta el 9 o el 16, ¿no? Los que quieren me lo pueden enviar, me lo comentan, me mandan un audio, un videíto comentando el proyecto, yo les hago las devoluciones y el que quiere viene acá y lo hacemos personalmente. Bien. ¿Sí? ¿Cómo Sí. llevar, utilizar el WhatsApp con los chicos? Un proyecto para llevar algo. Ahora voy a dar los parámetros de ese bien. proyecto, ¿bien? Sí, sí. Pero digo, entonces, para alguien, si alguien lo está mirando por YouTube o para ustedes, es o enviarme a mí el proyecto, que lo podemos hacer comunitario, si quieren, si lo comentan, o vienen acá el 9 o el 16. ¿Qué prefieren, 9 o 16? El 16. 16, Sí, listo. 16. El 16 entonces de noviembre, esperen que lo anoto yo también, a las 2 de la tarde hacemos la consulta y aprovechamos ahora, dejamos todo lo práctico para hacer virtual y hacemos la cuestión más de parámetros hoy. Bien, ¿Cae miércoles? si alguien lo tiene antes y lo quiere llevar al aula, y si quieren necesitan consultar, lo hacen virtualmente, yo les ahí al grupo, ya tengo tal idea, ¿qué opinan? Y opinamos el resto. Yo lo estuve aplicando el tema del WhatsApp, pero más bien para relacionarse entre ellos. Y sí, Bien, están, sí, están produciendo los trabajos. Bueno, algunos grupos lo hacen bien y otros no lo hacen tanto. En el momento que han usado, funcionó. Lo que hacen es trabajo particular entre ellos y se van pasando para las ferias de ciencia. Eso es lo que hacen. Es fundamental, No. sí, pero es fundamental. No más de eso. Bueno, la idea es potenciar eso que ya estás haciendo, entonces, más que buscar algo nuevo. Por ahí potenciarlo con alguna actividad que tenga que ver con potenciar eso que están haciendo. ¿Sí? Bien. ¿Tienen dudas de esta primera parte que venimos trabajando? Áreas preceptoría. Yo soy preceptora y Bueno, a la mañana tengo que ver con eso, con mi profesor, si no me voy a la una de ella. A la mañana estoy en el nivel inicial, en otra sala de 3 y 4. No, pero así como preceptora me parece que puede ser muy interesante, por eso te decía. Que en alguna hora libre trabajes con lo que serían los libros que ellos leen, conseguirlos digitalmente, que si vos no los conseguiste, los consigo yo, Sí. y que lean lo que ellos quieren en esas horas libres. Bien, que se recomienden libros ellos, puede llegar a ser muy bueno. Confiale en eso. Sí, yo te digo. Yo te los puedo, si no los conseguís vos, yo te los puedo conseguir, o que los consigan ellos, que los traigan digital, que los compartan, que hagan un club de lectura para la hora libre, puede estar muy bueno probarlo. Y por ahí te yo busco, porque a veces facilita. las horas libres son, ya de hecho he traído juegos, también como para, pero bueno, para implementar el de juegos y el de la lectura ahora también, porque a veces la otra vez le llevé juegos y por lo menos se entretienen, porque si no, son de primer año, pero se pelean, entonces Hacen bueno, lío. hacen lío. Bueno, Y pero entonces a veces, probá bueno. el tema de conseguir los libros que ellos quieran. No los que uno ¿Qué les quiere. interesa averiguar? Bueno, pues suponete que si yo me acuerdo que yo bajé la otra vez, Autodidacta. yo soy profesor de literatura, no los conocía, pero la otra vez, por ejemplo, bajaron IT, porque estaba, ¿viste?, la película, y estaban todos enloquecidos con IT, y es un libro de 700 páginas, Sí. el de Stephen King. Y habían bajado, qué sé yo, los Juegos del Hambre, los Juegos del Sí. Trono, y estaban re contentos, vos lo veías leyendo. Para las horas libres creo que está bueno eso. Sí, bueno, Bueno, dijiste geografía. Por ejemplo, en la 3 hicieron Atlas, por ejemplo. Está re bueno lo que hicieron. Ah, mira. O sea, ellos armaron Atlas ellos. Ah, mira. Entonces le quedaron como en la biblioteca, digamos, para los chicos se lo llevaron, ¿no? Como que le quedó la carpeta, le quedó el libro, ¿no? Armado por ellos. Pero bueno, Armaron son un ideas atlas cada cual. todo de mapas que ellos tienen en su celular.
Mirá qué bueno. Armaron como una carpeta, sí. Sí, por ahí le hicieron comentarios. Bueno, pues son proyectos que cada cual. ¿Y vos sos? Química. Bien, buenísimo. Físico-química. Bien, buenísimo. Una de las cosas que hizo, por ejemplo, un profesor que estuvo buenísimo de química, les cuento, fue como un diario de experimentos. O sea, en vez de, para ir pensarlo en la lectura, lo pensó en la escritura. Entonces iba contando cómo armar un mapa de experiencia, quedaron bastante buenos eso que hicieron. Pero bueno, son ideas que cada cual va marcando. Bien. ¿Seguimos entonces con alguna cuestión teórica más? El tema por ahí podría ser que tengan internet en los celulares como para que ellos pudieran. Yo trabajo en uno de los colegios que no tienen internet y muchos no tienen internet pago en los celulares, pero por ejemplo trabajo con fotocopias. Yo les llevo algún par de fotocopias, les doy una mirada general de algún tema, por ejemplo, qué sé yo, radioactividad ahora. Ellos con la cámara sacan fotos a las fotocopias para que les alcance para cada uno, para que puedan hacer grupos, para que puedan ir leyéndolos todos a la vez, contestar un montón de preguntas que les doy sobre ese texto, compartir a ver qué es lo que le van a poner a la pregunta para contestarlo y después, bueno, lo entregan escrito. Porque por ahí no tenemos por ahí no tenemos cómo poder trabajar con internet y todo eso. Pero bueno, el tema es que ellos vayan usando el celular, que vayan viendo, a ver, leyendo, comprendiendo lo que leen. Interviniendo entre el grupo, ver a ver si no, bueno, ¿a vos qué te parece? ¿Qué contestamos? ¿Contestamos esto? ¿Contestamos lo otro? Antes que me olvide, hay dos programitas ya que estamos, vamos marcando, que son interesantes, que se llama el Can Scam y el ¿Lo puede deletrear? Cam Scam. De escanear. Y el otro es Tiny Scam, que lo que te permite es transformar fotos en libros. Entonces vos agarras un libro, le vas sacando fotos y te va armando el libro. A ver, ¿lo podés deletrear? Deletrear, sí. Sin. Cam, Sí. C-A-M, Sí. S-C-A-M. A ver. Lo que hacen, estos programas lo que hacen es escanear, o Tiny, no me acuerdo si es con Y, pero parece que sí, Tiny Scam es lo mismo, no Scam es la misma palabra. Sí. Y lo que te hace es, vos agarrás un libro, o sea, y entonces vas sacando la foto. Está bueno para mandarles a ellos una actividad. La diferencia con la foto es que es más liviano. Si vos sacas fotos es pesado. Sí. Entonces ese programa sirve para hacer apuntes y te queda todo el librito, te pone en continuidad. Sí, la primera hoja, la segunda, te la vas poniendo. Primero tenés que sacar la primera, ¿no? Claro. El orden es ese. Cuando vos hablabas del tema de los libros, yo pensaba en armarles por ahí a los chicos tipo lógicamente los libros, pero digitales. De Claro. decir, bueno, nos tomamos el trabajo, no sé, en el verano de armar, bueno, ¿cuántos temas le vas a dar? 3, 4 temas, armarles un libro con el texto de Claro. lo teórico y lo práctico. En vez de ser un módulo, se lo que lo mandas, dejas, Claro. Claro, Bueno, bueno, Natalia lo tiene. sí hizo un libro ellos. El libro. Lo diseñé yo. Libro. Está bueno eso. ¿Quién es Natalia? La chica que te parecía la persona de prácticamente. Ella, Yo hago manuales también. claro, ella lo hizo en libro. Ellos tienen toda la teoría, los cosas en un libro. Por ahí, bueno, hay que decirle a Natalia que eso también la. ¿Y si lo va a hacer? No, lo que pasa es que los manuales, yo diseño manuales porque hace años que los diseñaba, los hacía en papel, fotocopia, y después en un momento me di cuenta que me salía lo mismo hacerlo en una imprenta manual que gozo. Pero sí, obviamente, el celular es... Lo que usan, no sé cuánto les vende ella al principio, y ya tienen todos los prácticos, todo. Y, Claro. por lo que yo veo en los chicos, Módulos, Sí, además les encanta, lo que lectura. pasa es que el libro después les encanta a ellos por una cuestión de que uno piensa que no, pero sí, el libro después a veces muchos chicos se lo llevan y leen, digo en literatura, ¿no? Y leen en la noche,
Se lo olvidan porque Claro, estaban es que lo leyendo. tienen en todo momento cerca, eso es lo bueno que es. Al tenerlo en el celular, Sí, con el un celular minuto más- que tenés, no sé, tranquilo, es como El baño, una. si vas al baño y lees. Es como una, El ahora colectivo. le pasa lo mismo. Te pones a leer en el colectivo, estás Claro. aburrido, pero te pones a leer algo. Claro. No, sí, es como fundamental eso. Está muy bueno eso. Sí, no, la verdad que digamos, por eso también inclusive empezaron a fracasar los readers. Los readers eran los primeros lectores que venían, que son papel, para leer, porque la gente empezó a usar el celular para leer. Claro, Me parece, piensa que las carreras universitarias están todo ya digitalizado. claro. No están ya... Te mandan el apunte derecho, ¿no es cierto? Sí, Yo sé además que que la fotocopiadora ya poco y nada. ¿Cómo hacer? Sí, no, se sigue trabajando. Nosotros íbamos y comprábamos los apuntes. Hay toda una cosa con el papel. El tema es que, por ejemplo, vos decís no hay internet, pero Bluetooth hay. Se conectan entre ellos y se pasan por Bluetooth. Sí, ¿viste? claro. O sea, a veces por ahí uno tiene que tener pensarlo antes. Bueno, voy a dar los parámetros del proyecto, ¿les parece si se queda grabado y después nosotros nos quedamos charlando? Dale. El proyecto, lo que se busca, vamos a tratar de establecer algunos criterios, ¿no? Para pensar el proyecto. El primero de los parámetros que tenemos en cuenta es que no sea simplemente un reemplazo, sino que en el proyecto que no se reemplace el papel por lo digital simplemente, sino que se aproveche algo de lo digital en sí mismo. Por ejemplo, lo que contaba el compañero, tu nombre era Juan Carlos. Juan Carlos, ¿no? Esta idea de que lo utilizó para construir redes, ¿no? Y esas redes que utilizó, si bien obviamente siempre los docentes a veces miramos la parte negativa y decimos, bueno, falta, o pensamos que nos falta algo, bueno, alguno no lo hizo, posiblemente esa red de comunicación para la Feria de Ciencias seguramente funcionó mejor gracias a la tecnología, ¿no? La idea de poder ir registrando el trabajo, porque tal vez una cosa de esa podríamos hacer, ¿no? Tal vez uno podría después ver toda esa comunicación que se hizo para la Feria de Ciencias y ver todo el proceso, ¿no? Cómo se fue trabajando, cómo se fue interactuando ahí. Pero la idea entonces es que no sea simplemente un reemplazo, bien, sino que tratemos de aprovechar las nuevas capacidades que tiene la tecnología. Por ejemplo, le cuento un ejemplo, un programa nuevo que están usando los chicos, se llama Wattpad. Lo muestro. Este Wattpad es una cruza de Facebook con libros. Ahí está el icono. Ah, no encuentro el W, Wattpad. ¿Ese que está ahí? Ah, no. O sea, Wattpad. Este, mirá. Eso, vos te creás una cuenta y tenés un montón de libros online y es una mezcla de Facebook con una biblioteca. Entonces vos podés seguir al autor que te gusta, podés escribir tu libro y subirlo ahí y que haya gente que se haga seguidoras de tu libro. Va a ser increíble, pero fíjense cómo ahí mezcla comunidad con libro. Esto que decíamos, no solamente que puedo seguir al tipo que pone los libros que a mí me gustan, que sube libros que a mí me gustan, sino que puedo hablar, puedo dialogar, inclusive puedo escribir mi libro. O sea, ustedes podrían, esto es muy nuevo, por eso no estaba en el proyecto al principio, porque es algo nuevo. O sea, uno podría pensar esto, ¿no? Los atlas hechos por Wattpad. Y ese libro tal vez después te lo van a ver en otra parte del país o en otra parte del mundo, o en México van a ver el libro que hiciste acá en la Escuela 6. Sí, por ahí va a haber un seguidor, por ahí se puede... ¿Quién sabe eso, no? Pero Wattpad van a ver, es muy fácil hacer un libro. En un momento dice, hacer un libro, y te dice, ¿qué título querés? Te va diciendo, ¿no? No va bien. ¿Qué querés poner? Digamos, interesantísimo. Entonces, el primer punto es que no sea reemplazable, simplemente, sino que intentemos hacer algo más con la tecnología. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, uno podría hacer una entrevista con WhatsApp, ¿no? Digo, le preguntamos a alguien, un especialista de algún tema, ¿te molesta que los alumnos te pregunten del día tal y tal? Entonces le hacen preguntas directamente a la persona y nos quedan todos los audios. Después, ¿qué hacemos con los audios? Bueno, a algún alumno se les va a ocurrir cómo editarlo a eso. ¿Sí? Porque cuando vos envías, te aparecen todos los audios, ¿bien? Y lo envías a eso que yo decía, enviar chat. ¿Quieren que lo busquemos en el celular por si no lo encuentran? En WhatsApp. A ver si lo encuentran. Está en el costadito, está.
enviar chat por correo. Enviar chat por correo. Sí. Envía el chat por correo. Ah, mira. Sí. Yo solo usaba el vaciar el chat. Muy bien. Bueno, segundo criterio. ¿Dónde está? ¿Qué tiene? Juntar archivos y generar un mensaje de Más. correo de mayor tamaño. Juntar archivos sin archivos. Ah, Porque bueno. le mandar todo será con archivos. Claro. Juntar archivos. Bien. Están mandando que están elevando una carta para la suspensión de clases. Sí. La fe, Dota. Bien, el segundo punto que interesa mucho es la idea de caminos alternativos. Porque en la actualidad, fíjense que está funcionando así, esta idea de que en vez de que todos los alumnos estén haciendo lo mismo, que tratemos de diseñar esta idea de que tal vez los alumnos puedan leer cosas distintas, que puedan trabajar de manera distinta, que grupos trabajen, que el recorrido sea comunitario. ¿Bien? Que no sea simplemente el docente no diciendo algo y todos repitiendo lo mismo, sino que se busque de alguna manera la idea de lo alternativo, y ahí viene el tercer parámetro, que es lo colaborativo, que el conocimiento se construya de manera colaborativa. Tal vez uno prepara una cosa, el otro otra, el otro otra, y vamos como ensamblando aquello que tiene que ver con distintas cuestiones, es decir, distintas subjetividades sobre un tema. Otra cuestión importante también del proyecto, ya dijimos, la idea de que sea irreemplazable el uso de la tecnología, la idea de lo alternativo, la idea de lo colaborativo que venía pegado, y otra cuestión sería que responda a algún problema del aula. Eso nos cuesta todo. Vos sabés que en un proceso, en capacitación para nosotros, para los capacitadores, estábamos guionando estos proyectos y nos pedían que empecemos con justamente esto, con problemas, en vez de... El nuevo paradigma educativo ya les va a llegar, tiende a la idea de pensar la educación como indagación, no como almacenamiento de información. Así como decíamos, no guardamos ya en el celular, sino en la nube. Bueno, a nivel de nosotros como estudiantes, se está buscando cada vez más la capacidad de indagar. Y te digo que nos costaba a los capacitadores mucho eso de partir con un problema, en vez de partir con, ¿no?, la típica pregunta de buscar en el texto tal cosa. Pero la idea es tratar de pensar eso, ¿no? Empezar a buscar la idea de una indagación. ¿Sí? Que generemos interés. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí ya me pasa que uno arregla hasta cosas de su casa con Google, ¿no? Lo importante es saber usar, cómo buscar en realidad, porque uno se rompe la persiana, vos llamás a 4 porteros, a 4 tipos que hagan esto, ¿quién me va a arreglar esto? Va a buscar o googleás y la cambiás, ¿no? Sí. Te las tardás 2 Buscar las horas, soluciones. 4 horas, 5, pero lo resolvés. O lo mismo con una canilla, ¿no? Antes tenías que esperar por horas, si vos ves que lo podés hacer vos, lo haces No vos. sabías ni cómo empezar. ¿No? Es como, pero fíjense lo interesante esto de cómo la información circula de otra manera. Entonces es otra cosa lo que debemos enseñar. Otro parámetro interesante es la idea de la metarreflexión. Digamos, que es muy interesante la idea de ir pensando que a veces es esto, ¿no? La continua reflexión tiene que estar sobre lo que estamos haciendo. Que a veces uno como tiende a pensar en resultados y a veces es interesante frenarse. Te digo una pavada, ¿no? Yo empecé a dar, pero ayer en un colegio de Cobo andaba muy mal el colegio, no arrancaba el curso. El último año yo estaba bien paternalista, tratando de resolver. En un momento dije, bueno, muchachos, van a dar clase ustedes. Me cansé. Entonces empezaron a dar orales ellos. Entonces dio a alguien un oral. Tú les preguntabas, ¿qué opinan? Ellos mismos. Y ahí estaba la metarreflexión. ¿Cómo dio? ¿Cómo lo dio? Entonces uno empieza a ver cosas que por ahí no tenía en cuenta. ¿Qué no había tenido en cuenta yo? Que uno dice, la primera vez que di un tema oral, dice, estuvo mal, pero lo di. Entonces alguien valoró eso. Entonces, bueno, listo, vamos a dar otro la semana que viene y vamos a levantar la parámetro. Pero como uno tal vez evalúa el resultado o no, el chico se paró enfrente, dijo 2 cosas y se quedó callado. Pero era el primer oral que daba adelante de todo. Digo, entonces a veces
hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Con respecto a la tecnología, por ejemplo, uno podría pensar videolecciones también, digo, que figuren en WhatsApp, ¿no? Aportes de esa manera y que alguien después lo edite. Digo, la idea de utilizar las nuevas tecnologías implica también otro tipo de modalidades, pero la oralidad hay que enfrentarla. Y uno por ahí si piensa esto que digo de la meta-reflexión, para ahí filman una videolección, seguramente, ¿qué me parece? Y seguramente van a ser bastante crueles los chicos de eso. Y seguramente van a empezar a pensar, podrías haber filmado con un fondo mejor, ¿no? O fíjate que el plano te quedó mal. Entonces yo empiezo a ver como una cosa interesante. Y tal vez eso sean los contenidos, no que quede perfecto de primera, sino que la meta-reflexión supone que a veces el proyecto supone ir haciendo una reflexión que tal vez sea útil en algún momento. ¿Sí? Tengo clases 1 hora. Bien. Voy y vuelvo. Bien, es solo 1 horita, no sé mira, si vas a estar. Estamos bastante avanzados con esto. Yo sigo grabando esto, si querés mirar la última parte. ¿Me agregás? Sí, perfecto. Yo ahora lo que voy a hacer es cuando llego a casa subo el video Sí. y aviso en el grupo que los que se quieran sumar está la clase acá. Bien. puesta. ¿Tenés mi número vos? ¿Dónde está la lista? Creo que me dejes tu número, déjamelo ya. Sí. Vamos a anotarlo. Porque había una lista y nosotros nos anotamos Sí. ahí. Sí. Pero vos sabés que por las dudas, dámelo. Bueno, Más fácil que te anote ya dale. y te mando los materiales para... Dale, por favor. Te lo mando, pero no lo mando al grupo nuevo para que no se les No, vuelva no, a caer a a mí, todos ustedes. claro. Pero después contestamos ahí. Dale. Decime nombre y apellido. Paola Torres. Sí. 505. Para 223, ¿no? Sí. 223. 5. 505 Sí. 7128. Espera un poquito, Paula, que ya te agrego. Dale. Así Entonces por ahí estás agregada. Estaba muy perdida yo. Sí, te tenía, no sé por qué no te tenía. No llegó nada. A ver si por ahí estaba mal. A ver si te llegó. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ya estás? Sí. Bueno, Paola, entonces me acuerdo ahora de cuando llego a casa te reenvío todos los materiales. Dale. Y ¿Bien? ahí mismo vas a poner la charla, ¿no es cierto? Sí. Genial. O sea, voy a mandar el vínculo porque se sube a YouTube esto. Ah, ¿Bien? sí. Así nosotros Bien, perfecto. Bueno, gracias. Bien, el último parámetro que decíamos era tratar, en la medida de lo posible, de darles o artículos enteros o libros enteros, aunque leamos una parte, la idea de no fragmentar el material para evitar eso que decíamos de 1 a 1. Bien, el tema de... Y tal vez, uniéndolo con lo anterior, tal vez, y eso es un tema que a veces nos cuesta, tal vez hay que dejar que ellos reflexionen hasta donde pueden. Bien, con esto quiero decir, esto que salió ayer, yo les contaba de un ejemplo personal, y bueno, está bien, si una persona nunca se puso al frente, está bien que haberlo enfrentado fue lo más importante en ese momento. Tal vez ya a partir de ahí sumamos otra cosa. Pero también suponemos la idea de la recursividad, que pensemos prácticas que se repitan una y otra vez, modalidades que se repitan. Bien, ¿tienen preguntas para hacer con respecto a... ¿El proyecto lo vamos a tener que traer escrito o solo va a ser Bien. el WhatsApp? La idea es que los lo lleven al contenidos, aula. todo como armamos A un ver, proyecto. Como la idea es que lo lleven al aula. Bien. Pero lo que yo les voy a pedir al final es que una planilla con sus datos, porque ahí es donde... Y que esté todo perfecto, porque de ahí con eso le vamos a dar el puntaje y después van a decir simplemente en qué consiste y una evaluación de lo que hicieron. Va a ser una planilla con sus datos que va a ser cortita y va a decir, o sea, en qué consistió el proyecto y la evaluación que hicieron del proyecto. Te puedo mandar el anteproyecto para que vos puedas... La idea es que el 16 yo vengo acá con ese anteproyecto y si lo quieren hacer antes, ese anteproyecto me lo comentás en un audio y me lo mandás al grupo por WhatsApp. Claro, pues yo voy a trabajar con lo que estoy trabajando. Ahora el mes que viene tenemos también la expo educativa en la técnica 2. Bueno, Y ellos
lo que están haciendo levantan todo y tienen un grupo ya de Bueno, WhatsApp. lo tuyo sería darle el de formato material. ese Darle que venís formato trabajando. ahí. Sí. Porque a veces yo lo pongo en el proyector y lo vemos y ellos... La idea por ahí es debatir entre nosotros, que sería el 16, venimos acá una hora y media, lo que nos lleve, para enriquecer tal vez el proyecto de los otros. Pero si alguien lo tiene antes, nos manda algún mismo grupo un audio contando el proyecto, o un video, tal vez mejor, contando el proyecto, y usamos un poco las tecnologías nosotros, hacemos una experiencia modelo, y por ahí comentamos los demás el proyecto de él. Yo para que me dé Creo alguna que idea, sí. por ahí vos decís, bueno, usa esto, usa lo otro, para que tenga algún concepto más amplio de lo que yo Bueno, puedo por usar. eso, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bien, este video entonces para YouTube lo terminamos un poco acá, dimos entonces los parámetros, dimos la idea de en qué va a consistir el curso, y el 16 tenemos un segundo encuentro para comenzar los proyectos. Si alguien no puede, lo hace de manera virtual. Bien, lo comentamos en el grupo de manera virtual. El práctico que tenemos que hacer como experiencia modelo es un poco bajar algún programa que lea PDF si no lo tienen, el cuidado del celular que ya lo explicamos, y leer el libro Lectura en Comunidad de Cassiani y elegir algún otro para comentar la noción, sobre todo de lectura y comunidad. Bien, esos son los conceptos que están dando vuelta ahí. Bien. Bien.